mejores un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en los morados del mundo. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este precioso servicio, porque nos ha dado un día más de vida, que nos ha guardado de nuestro trabajo. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer Mateo 18. Mateo 18, del 21 al 22. ¿Me conté el 21? Amén. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice: no te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Gracias a la palabra de nuestro Señor. Vamos a ir a una oración de reconciliación, porque fallamos a cada momento y no podemos orar si estamos enojados con alguien. Señor Jesucristo, te bendecimos en el Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos que nos des un corazón manso, Señor. Bendícenos, Señor, nuestro momento. Perdónanos, Señor, en cada momento que pecamos. Perdónanos por cada fragilidad de nuestra vida. Gracias por el día más de vida. Bendice, Señor, para las alabanzas, la predicación. Lectura de esa bendice, yo me reconozco como un hombre pecador, como alguien que no ha hecho tu voluntad completamente. Tú conoces mi deseo de servirte, mi deseo de adorarte, de agradarte. Yo me equivoco tantas veces, pero Señor, pido tu perdón, pero también tu ayuda. Porque a través de tu Espíritu Santo cada día me ayudes a ofenderte menos, a pecar menos contra ti. Que a través de tu palabra tú me enseñes la manera correcta de vivir esta vida cristiana. Dios mío, este día vamos a abrir nuestros escenarios y vamos a cantar la alabanza 178. Gracias, Alabanza 178. Para la honra de nuestras dimensiones. Te bendiga, Señor. para siempre bendito Dios. Oh, Señor. 178. Te bendiga, Señor. Tenme brillando, Señor, tenme brillando, por ti puro y limpio seré. Si tú brillas por mí, será mi vida, Señor, cual un lucero por ti, hasta que vengas con tu gran poder. Oh, llévame a la gloria, salvado por ti. Llévame, Señor. Estar ahí, oh, llévame a tu gloria, salvado.
vamos a leer el Salmo 98. Salmo 98, palabra de nuestro Señor Jesucristo, del 1 hasta el final, al final. Me contengan con el momento cuando lo vengan. Amén. Dice así, Salmo 98, del 1 hasta el final, al final. Cantad a Jehová canción nueva, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones. Ha descubierto su justicia. Ha recordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salud de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y saltad. Salmead a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame la mar de su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos dan el regocijo. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con su justicia y a los pueblos con rectitud. Vamos a, nos leemos nuestras Biblias y leamos Isaías 52:7. Amén. Isaías 52:7 para la Amén. Isaías 52:7 Amén. para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está 52:7. Búsquelo, mi amor. El verso 7. Cuán hermosos son en los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae normas del bien, del que publica salud, del que dice acción, tu Dios reina. Vamos a orar en favor de los ministros de nuestro Dios, pastores, misioneros y evangelistas, para que Dios tenga un corazón libre y manso. Señor Jesús, te pedimos en este precioso día que bendiga a nuestros amigos y evangelistas que están multiplicados en la tierra, Señor. Bendícelo, hijo gobernante, Pablo de la edad, al obispo pastor, Jerónimo Zapante, bendícelo, igual a todos los momentos de confianza, al obispo secretario, Pablo Hernández, Señor. Bendecimos, Señor, en todo momento, al obispo tesorero Miguel Aquiles, al obispo en Estados Unidos, Ramiro Vaca, bendícelo en todo momento, obispo de González, bendecimos a nuestra hermana David Rodríguez, Señor, bendecimos al cielo de Dios, familia, bendecimos al hermano Que lo que salga de nuestros labios sea lo que tú has puesto en nuestros corazones. Pero que tenga toda veracidad, Señor mío. Nosotros simplemente los mensajeros, aquellos que entregarán el mensaje divino a los corazones, para que crean y se arrepientan y sean salvos para tu gloria. Pero también para aquellos, Señor, que ya son salvos, indicarles el camino, pastorear, Señor mío, sus vidas. Oh, Dios eterno, rogamos, Padre Celestial, por esa junta que se está llevando a cabo. Preside tú, dirige tú, Señor. Sí, amén. Todo lo que se necesita ser Vamos dirigido por tu a Espíritu cantar para la ti, alabanza iglesia. 455. Oh, Señor. La alabanza 455. Pon en nuestros corazones obediencia. Pon en nuestros corazones humildad, Señor. Amor. Aposento alto con unánime fervor, 120
que llevará el estudio bíblico, pongámonos en atención y anotemos. Amén. Estribillo número 2. Mereces la gloria. Levantamos nuestro canto en tu nombre, Jesús. merece la gloria y la honra. Levantamos nuestro canto en tu nombre, Jesús. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. Aleluya. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Gloria a Dios. Hermanos, les saludo deseando que la bendita gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea la que more en sus corazones. Amén. Gloria a Dios. Les invito a ir a la palabra de Dios en esta noche y damos la bienvenida a todos los presentes, a los que nos están mirando a través de esta transmisión, en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, para leer versículo 1 al 4 de manera alternada. Hermana mía, si gusta sentarme de este lado, todavía hay lugar. Bien. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 4, para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4 para la gloria del Señor. ¿Recuerdan cuál es el título de estos estudios que hemos estado llevando? ¿Cuál es la temática? El comportamiento El cristiano. comportamiento cristiano. Y continuamos con eso. Vamos a ahondar un poco más, porque lo que queremos hacer es compaginar lo que hemos estado viendo los domingos. Hay 2 domingos que me ha tocado la doctrina. ¿Y recuerdan cuál ha sido el título de la doctrina? Valga la redundancia. Los títulos de la doctrina, ¿recuerdan cuáles han sido? Amén. La de Dios, la de los apóstoles, la del hombre y la de los demonios. Amén. Estamos hablando de doctrina, la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los hombres y la doctrina de demonios. Eso hemos estado viendo. Y vamos ahorita, con la ayuda de Dios, en este día a mirar y profundizar un poco más. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4, para la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor así, de manera alternada: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. porque vendrá tiempo cuando no suplirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Gloria a Dios. Ocupen sus lugares. Ocupen sus lugares. Ahora, como lo hacemos cada vez que estamos viendo un tema, el tema general es el comportamiento cristiano. Comportamiento cristiano. Ese es nuestro tema general de la serie: lo que somos, lo que hacemos
y por qué lo hacemos. Ahora, ¿cuál dirían ustedes que es el trabajo explícito que tiene Timoteo? ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo que debe de hacer? En los versículos que acabamos de leer. ¿No cierran sus Biblias? ¿Cuál es? Que inste a tiempo y fuera de tiempo. Ajá. Que exhorte, que redarguya. Se reprenda Ajá. con toda paciencia. Predicar. Aunque no aparece esa palabra explícita en el versículo, está implícita. Amén. Ahorita vamos a entrar a esa parte. ¿A qué nos referimos cuando decimos explícito e implícito? Pero podemos mirar, incluso, ¿recuerdan cuál ha sido nuestra base en los estudios anteriores? La primera carta, capítulo 4. ¿Sí recuerdan? Y ahí dice textualmente que él debe de predicar, él debe de exhortar. La primera carta a Timoteo y la segunda carta a Timoteo son tan similares porque la encomienda sigue siendo la misma. Timoteo, predica, enseña. Y exhorta, redarguye y los demás. Las demás recomendaciones que aparecen ahí. Ese era el trabajo de Timoteo. El trabajo, labor, encomienda, instrucción, orden que el apóstol Pablo estaba dando ¿a quién? A Timoteo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la segunda carta, como acabamos de mirar ahorita que leímos, y la primera carta, Pablo es tan incisivo, tan insistente en eso? Timoteo, tú debes de predicar, tú debes de exhortar, debes de redarguir, debes de instar. ¿Por qué es la pregunta? Hermana Bea, ¿por qué crees que Pablo le decía tan insistentemente a Timoteo, debes de hacer eso, Timoteo? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Has leído la carta de Timoteo? Bueno. Ahora, como les decía en otras ocasiones, yo espero en el Señor que eso nos lleve a leer, nos lleve a buscar qué es lo que está pasando. Hemos dicho a grandes rasgos, Timoteo va a tener una encomienda de llegar a pastorear una iglesia, que esa iglesia estaba cayendo en algunos desórdenes. Estaba cayendo, se estaban levantando hombres que estaban predicando herejías, que estaban predicando cosas que nada tienen que ver con la sana doctrina. Ahora, ¿por qué? Porque Pablo entiende esto, y permítanme hacer nuevamente la fórmula que hacíamos hace 8 días. ¿Recuerdan cuál era? Sana doctrina. Y esto lo hacemos simplemente para que sea más fácil comprender. Una sana doctrina nos lleva a una sana creencia. Y una sana creencia nos lleva A una sana práctica. a una sana práctica. Por eso es que Pablo insiste tanto a Timoteo. Timoteo, la manera correcta de que los cristianos que están en Éfeso, a los cuales tú tienes que pastorear, estén en la voluntad de Dios, llegarán ahí a vivir en la voluntad de Dios, a vivir como buenos cristianos, teniendo como base una sana doctrina que producirá en ellos una sana creencia y que entonces les dirá una sana práctica. Ahora, yo espero que los que están tomando notas, si en algún momento
parece un poquito confuso, díganme y nos regresamos para explicarlo. La Biblia se escribió en 3 idiomas básicamente, en 2 predominantes y en 1 no tanto. ¿Cuáles son esos idiomas en que se escribió la Biblia? En el orden de aparición: hebreo, arameo. Muy bien. El Antiguo Testamento se escribe en hebreo y algunas partes se escribe en arameo, y el arameo era como una lengua mezclada del hebreo con otra lengua. Se produce principalmente cuando ellos son llevados a Babilonia. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, se comienza a escribir en arameo. Incluso el arameo, algunas partes, el Señor Jesús las habla en su tiempo cuando Él viene a esa tierra. Y predominantemente todo el Nuevo Testamento se escribe en griego. ¿A qué se refiere esto? Hay 2 palabras que espero que más que tú las grabes para entender o decir, es que yo ya sé un poco de griego. Nos sirva para comprender lo que el Señor quiso decir a través de su palabra. Esto se resume en 2 palabras. La primera de ellas es ortodoxia y la segunda, ortopraxia. Ortodoxia y ortopraxia, ¿qué son? Estas son o tienen su origen en 2 palabras griegas. La primera de ellas es ortos, que quiere decir correcto. Y doxa, que significa creencia. Creencia o enseñanza. Entonces, ya juntándolas, ortodoxia quiere decir creencia, exactamente, correcta. Creencia correcta. Ortopraxia es una palabra compuesta también por ortos, que significa, dijimos, correcto. Y la segunda palabra es praxis, que significa acción o práctica, de donde viene nuestra palabra práctica, que juntándola diría práctica correcta. ¿Por qué es tan importante saber esto, hermanos? Ahí sí hagan ver, sí. ¿Por qué es tan importante tener claro esto? ¿Por qué ustedes y yo necesitamos entender que no solamente es asistir por asistir, cantar por cantar, decir que conocemos a Dios por conocer a Dios? ¿Por qué ustedes y yo tenemos que entender y mirar, hacernos la pregunta si lo que el hermano Ángel está enseñando es la doctrina bíblica? Si lo que el hermano Ángel está diciendo corresponde con la Biblia. Entonces pongamos otra fórmula, que sería:
Sana doctrina, sana creencia, sana práctica. Una doctrina correcta lleva a una práctica correcta. En algún momento hay que detenernos y me dicen, eso es lo que está queriendo decir simplemente lo que acabamos de poner. Una doctrina correcta lleva a una práctica correcta. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es tan importante? Esta parte que estamos viendo es como la parte teórica. Ahorita lo vamos a aterrizar a la parte práctica, a la parte vivencial. Yo sé que ustedes lo han visto en algún momento, ya sea en nuestras vidas o en alguien que conocemos. Alguien que dice ser cristiano, pero que se comporta como si no lo fuera. ¿Alguna vez lo han visto? Alguien que dice ser cristiano, pero que se comporta como si no lo fuera. ¿A qué nos referimos con esto? Lo que creemos determina lo que hacemos. Lo que creemos determina lo que hacemos. Si yo no creo una cosa, no la voy a hacer, no la voy a vivir. Y viceversa. Lo que hacemos revela lo que creemos. Ahora permítanme un poco nosotros ir amalgamando con lo que decíamos el día domingo. ¿Cuál fue el versículo del día domingo? A ver, el de la doctrina. No, les ayudo. Segunda epístola de Juan. Segunda de San Juan, segunda epístola de Juan, capítulo 1, versículo 13. Y dice, una de mis hermanas, rápido que vaya ahí y que nos diga qué es lo que dice. Segunda de Juan, 1:13. El 13 dice, los hijos de tu hermana la elegida te Amén, saludan. entonces es el 9 o el 8. El 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Bien, entonces yo me estoy poniendo, es ahí, entonces es el 5, el 9. Sí, dice, cualquiera que se Exactamente, el extravíe 9. y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre Y al Hijo. Dice, el que se extravía. ¿Y qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? ¿Qué es lo que está previniendo en el capítulo 4 que tenemos a consideración? Segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9. Ese fue el texto base de la doctrina. Dice que el que se extravía, y el extraviar en donde aparece aquí. En esto, ¿no? Si no hay una sana doctrina, no habría una sana creencia. ¿Están de acuerdo? Amén. Pero a veces hay sana doctrina, pero como somos rebeldes,
La conocemos, Y no hay pero no sana obedecemos lo que explica abajo. Ajá, por eso, eso es a lo que voy. Fíjense, hablando de ese versículo, cuando no hay una sana doctrina, no habrá una sana creencia. El versículo de Juan dice, el que se extravía y no, persevera en la doctrina. porque ¿a qué nos va a llevar una falsa creencia? A no perseverar en la doctrina de Cristo. Y entonces, el no perseverar se entraría en el no tener una sana práctica. Entonces, no tenemos ni una ni otra. Ahora decía nuestra hermana, a veces tenemos esto, pero no tenemos, bueno, tenemos esto y esto, no. Tenemos esto, pero no tenemos esto. Y mucho menos esto. Pero aquí ya interviene, no el tema de, a ver si me puedo dar a entender en esto. Circula mucho una imagen que dice, Judas tuvo al mejor maestro y dice muchas cosas acerca de Jesús, pero su corazón era malo. Entonces el problema no es el maestro, sino la persona que decide no creerlo. Pero si se dan cuenta, aquí hay un factor. Para que tú tengas una sana creencia, entonces tú debes de creer. ¿Sí me doy a entender? El que crea la sana doctrina, entonces va a tener una sana creencia. Aunque sea la mejor doctrina, si nosotros decidimos no creerla, desecharla, no vamos a llegar nunca a este punto. ¿Sí me doy a entender? Pero el versículo de Juan dice que ellos estaban en una sana doctrina y habían creído sanamente, ¿no es así? Pero ¿qué pasó? En un momento ellos comenzaron a escuchar. Así lo dice. Vayan ahora a Timoteo, capítulo 4. Dice desde el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Miran la diferencia? Juan les insta a escuchar ¿qué? ¿A permanecer en qué? La doctrina de Cristo. Pablo a Timoteo le dice, tengan cuidado porque van a aparecer hombres que les van a predicar, pero lo que les van a predicar es de acuerdo a sus concupiscencias, a sus deseos, a sus ideas. Cristo se queda a un lado. Aunque citen la Biblia, su intención no es adorar a Cristo, no es servir a Cristo, no es que tú seas salvo. Es que tú tengas tu mejor vida aquí y ahora, lo dice mucho un predicador. No, Dios te trajo para que prosperes. Y pacta con Dios y muchas cosas. Eso ya no entra en una sana doctrina. Y mucho menos producirá una sana creencia. Y mucho menos te llevará a una sana práctica. Porque nosotros creeremos entonces que todo lo merecemos y que Dios es un milagrero o un genio de la lámpara. Y a eso se rebaja a Dios. Por eso es que es tan importante esto. Lo que creemos determina lo que hacemos. Tú puedes saber si alguien es cristiano. ¿Por qué? ¿Por lo que dice o por lo que hace? Por lo que hace. Por lo que hace. El Señor Jesús lo dijo de esta manera. Por sus frutos Los conoceréis. Porque el buen árbol no puede dar mal fruto. Así como el mal árbol no puede dar. ¿Sí me voy a entender? Eso es lo que Jesús estaba enseñando. Ahora, bueno, pero yo no digo que soy cristiano. Yo mejor me quedo callado y no digo, mis amigos no saben que soy cristiano, mis vecinos no saben que soy cristiano. Pero entonces, lo que hacemos revela lo que creemos. Yo no le he dicho a nadie que soy cristiano, pero yo soy cristiano. Por ahí una vez uno de mis amigos, hace como unos 5 años, me pasó un link de es una película que se llama Cristiano la Secreta. Y lo que este amigo hacía era llegar a la iglesia y en la iglesia era el más alegre, el más avivado. Pero apenas salía de la iglesia, cruzaba unas cuadras y guardaba la Biblia
De hecho, él siempre traía una bolsa oscura. ¿Y saben qué hacía? Metía su Biblia en la bolsa oscura. Y cuando iba a llegar a su casa, era todo menos cristiano. En el cristiano de la secreta. Así es. Porque solamente él sabía que era cristiano, supuestamente. Pero un día Cristo lo alcanzó y bueno, lo que hacemos revela lo que creemos. Por eso la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Es decir, ese versículo en el contexto en el que está, no solamente nos habla del pecado y que delante de Dios ninguno se puede ocultar, sino se refiere también a todo lo que nosotros somos y hacemos. Es bueno que estemos en la casa de Dios, claro que es bueno y les animaré siempre a estar en la casa de Dios. Pero la Biblia enseña que Dios es omnisciente y eso quiere decir que Dios todo lo sabe. Si tú realmente crees que Dios es omnisciente, entonces Dios sabe lo que estamos haciendo aquí, pero sabe lo que hacemos fuera de estas paredes. Si tú y yo creemos que Dios es omnipresente, ¿eso qué quiere decir? Está en cualquier Que lugar. Él está presente en todo lugar. Aún ahí donde parece que nadie me ve, Él está ahí. Por eso ese principio, lo que hacemos revela lo que creemos. Pero gracias a Dios porque Dios siempre tiene misericordia. Amén. Porque si Dios nos pagara por lo que hicimos hoy, tu hermano no te estaría hablando ahorita. Yo primero. No estaría aquí parado abriendo la escritura si Dios me pagara a mí por lo que pienso, por lo que hablo, por lo que hago. Pero Dios envía su palabra ¿con qué propósito? Que nosotros recordemos la palabra de Dios, creamos a la palabra de Dios para que entonces vivamos la palabra de Dios. Eso pasa en todo. Y esa misma oportunidad que Dios me ha dado a mí en este día es la misma que hoy te da a ti. Para corregir. Y mira si Dios no es bueno. Mira si Dios no es bueno. Porque si este fuera nuestro último día, podemos tener la oportunidad de reconciliarnos con Dios, ponernos a cuentas con Dios, y entonces si tuvieras que ver el féretro del hermano Ángel aquí, tú dirías, se puso a cuentas con Dios. Y aunque quizá haya lágrimas y tristeza, pueden estar en paz y descansando en que somos salvos gracias a Cristo. Mira si realmente Dios no es bueno. Por eso es que dice la Biblia que tiempo y oportunidad acontece a todos. Todos los días Dios te está dando una oportunidad de regresar a Él, de venir a Él. Aprovechemos cada día. Amén. Gloria a Dios. Vayamos hacia adelante. Y aquí había puesto algunos ejemplos, vamos a omitir eso. Regresemos a nuestro pasaje, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4. ¿Dónde miras tú que está el centro en esos versículos? ¿Cuál es el versículo central en esos 4 versículos? Los leo. Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuál es la bisagra ahí? ¿Qué es lo que está uniendo lo uno con lo otro? La indicación es clara, como lo vimos aquí. Predica, enseña, exhorta. ¿Por qué? Sí, eso es lo que aparece en la predicación. Pero ¿por qué era tan importante? ¿Por qué era tan significativo
y tan imperativo que Timoteo hiciera eso. Amén, hermana. Digamos que era así porque como iban a haber falsos profetas. Exactamente. Por la aparición de otras doctrinas, por la aparición de otras creencias. Entonces se encuentra en el versículo número 3. Siempre que ustedes miren en la Biblia las palabras porque, más, pero, esos se les llaman como bisagras, que están uniendo la idea anterior con la que sigue. Te digo esto porque, haz esto por esto. Dios entonces podemos mirar que siempre tiene razones y tiene respuestas. Amén. ¿Qué era lo que iba a pasar? Aparecerían falsos maestros y que iban a los cristianos de su tiempo a llamarles tanto que ellos iban a dejar de hacer algo. Está en el versículo 3. ¿Qué iban a dejar de hacer? Ajá, pero el versículo, ¿qué frase, qué palabra es la que está escrita ahí que dice que ellos iban a dejar de hacer? Que no sufrirán la sana doctrina. Exactamente, que no sufrirán. Fíjense cómo es muy explícito Pablo. Tienen esto, pero dejarán esto. No sufrirán la sana doctrina. Ahora, fíjense, es muy importante que entendamos a qué se refiere Pablo en la palabra sufrir la sana doctrina. Primera a los Corintios capítulo 4 versículo 12. Y eso solamente lo vamos a tomar como un ejemplo para que entendamos mejor a qué se refiere la palabra sufrir. Primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 12, quien lo tenga primero. Amén. Dice así para honra y gloria del Señor. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Amén. ¿Cuál es la palabra que se tradujo ahí, en ese versículo, como sufrir? Una vez más, hermana Cristian, fíjense, aquí dice el versículo, aquí, llegará tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La palabra que aparece aquí es sufrir. Pero para entenderla mejor, vayamos a ese versículo para mirar qué palabra es su sinónimo. ¿O qué palabra se tradujo como sufrir? Amén, hermana Cristian. Amén. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. ¿Cuál es la palabra? Padecer. Padecemos persecución. ¿No? ¿No? Ahora, ¿ya lo habías dicho? Pero, ¿saben por qué escoger estos versículos? Porque pareciera que la palabra sufrir, cuando nosotros la leemos, inmediatamente nos indica que, por como la usamos nosotros, padecer. Algo que nos está lastimando, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos indica o significa la palabra sufrir. Pero por eso ese dato tan importante de saber en qué idioma se escribió la Biblia. El Nuevo Testamento se escribió en el Nuevo Testamento en griego. Ahora, recuerden que les dije que estas son palabras griegas. Y que cuando nosotros vamos a la etimología de las palabras, es decir, cómo se originaron, cuál es el significado, entonces podemos entender que ortodoxia es doctrina correcta. ¿Cuál es la palabra que para nosotros se tradujo como sufrir y que en el original cuál era y cómo se traduce en la Biblia de versión 60? Si en algún momento, créanme, de repente como que padecer, no, es la misma idea de sufrir, la misma idea de dolerse. No. ¿Tienes versión 60? ¿Sí? Okay. Quienes tienen la versión 60, miren el versículo. Amén. Esa es la palabra.
La palabra sufrir que aparece en Timoteo, en 2 Timoteo 4:3, se traduce en sufrir. En segunda Timoteo 4:3 se tradujo como soportar en 1 Corintios 4:12. Ahora, ¿cuál es la palabra que se tradujo? Es la palabra esa es la palabra original en griego, que se traduce como sufrir o como soportar. ¿Cuál es su significado? ¿Cómo se puede traducir? ¿O cuál es la idea que traduce? Es permanecer en pie. Esa es la idea que esta palabra traduce. Por eso es que, si se dan cuenta ya al leerlo en 1 Timoteo, tiene sentido, ¿no es así? Si nosotros la intercambiamos, dice, porque vendrá tiempo cuando no permanecerán en la sana doctrina. Hermana Cris, si puedes leer el versículo que leíste, pero ahora sustituyendo, por ejemplo, lo repito una vez más, en 2 Timoteo dice, porque vendrá tiempo cuando no permanecerán en la sana doctrina. 1 Corintios 4:12. Amén. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y permanecemos en pie. Exactamente. ¿Se dan cuenta cómo ahora cobra sentido esa idea? Una vez más, hermana Cris. Amén. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y permanecemos en pie. Amén. En la versión 1909 dice, y trabajamos, obrando con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y permanecemos en pie. Es decir, a pesar de lo que eso está batallando con nosotros, es la idea de alguien que nada, no sé si aquí utilizan esa frase, nadar contra corriente. Esa es la idea, por poner un ejemplo. Una doctrina es una enseñanza. Una doctrina es, ¿sí? Estamos en eso, no es una enseñanza. Es como una corriente que viene hacia nosotros. Cuando es una sana doctrina, nosotros debemos de dejarnos llevar por esa corriente. Pero cuando es una falsa doctrina, nosotros debemos de sufrirla. Que traducido, entonces nosotros debemos de permanecer en pie ante esa falsa doctrina. ¿Sí? Otro ejemplo. Vayamos al libro de Efesios. Capítulo 4. Y ahorita les digo la idea que también se traduce así. Versículo 14. Una de mis hermanas que lo vean. Efesios 4:14. Amén. Amén, dice así para honra y gloria del Señor.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. ¿Cuál es la orden o cuál es la advertencia? Que ya no seamos llevados a donde sea por todo ¿qué? Viento de doctrina. Y lo que esa idea está teniendo es, si ustedes ponen una botella de vidrio en medio del mar, ¿qué van a ver que hace esa botella? Flota, pero aparte de flotar, esa es la palabra. A donde vaya la corriente se la va a llevar. Pero en alta mar hay una corriente específica. No, ¿verdad? En alta mar, si ustedes dejan algo ahí, como las olas tienen varias direcciones, van chocando, y por eso se ve que están haciendo esto, van a ver que la botella va a la derecha, va a la izquierda, va adelante, va atrás, no tiene un rumbo fijo. Eso es lo que está diciendo el versículo, que nosotros no seamos llevados por todo viento de doctrina, como si no tuviéramos rumbo. Ah, el hermano dice que es para acá, vamos para acá. No, pero ahora este predicador dijo que es para acá, vamos para acá. No, pero allá dicen que es para acá, bueno, vamos para acá. Y dicen que... No, hay una verdad. Hay una verdad. Y las demás entonces son mentiras. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Cómo saber o cómo distinguir la sana doctrina? ¿Cómo saber y cómo discernir la sana doctrina? ¿Cómo saber si el hermano Ángel les está hablando cosas reales? ¿Y cómo es que no lo estamos engañando? Una es leyendo la Biblia. Pero aparte de eso, fíjense, aparece, si se dan cuenta, aparece la palabra doctrina. El versículo 14 dice, por todo viento de enseñanza. Ahora, nosotros tenemos que tener muy claro lo que es la enseñanza. Y la palabra doctrina, recuérdenme de qué palabra viene. Eso ya lo hemos visto. La palabra doctrina, ¿cuál es su palabra original en el griego? Por eso pedirles que tomen lo más notas posibles. ¿Cuál es la palabra? ¿Amén? Didascalia es una. Y otra palabra que se traduce como doctrina. Didache. Esas son las dos palabras que se traducen en nuestras Biblias como doctrina. Didascalia y didache. Amén. Ahora, ¿qué quieren decir esas palabras? Didache es una palabra con autoridad. Hablando de su aplicación. Así como dijimos, aneco, que así es como se pronuncia, es permanecer en pie. La idea de didache es la palabra con autoridad. Y la palabra didascalia, instrucción. Y ejecución. Introducción y ejecución. Ahora vayamos a un versículo para mirar eso. Isaías 55:11. Uno de mis hermanos, el primero que lo encuentre, si lo lee, Quique, Carlos, Anderson, Anthony. Usted que lo encuentre.
Isaías 55. Para la honra y gloria de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que envíe. Una vez más, fuerte. Fíjense lo que dice ese versículo. Es Dios hablando. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios te pague. Así será mi palabra. Es decir, la palabra de Dios tiene un propósito, ¿no es así? Amén. No volverá a mí vacía. No es como cuando nosotros como padres experimentamos el que nuestros hijos simplemente nos escuchan. Ya te dije una vez y no me hiciste caso. Ya te lo dije 3 veces y no me hiciste caso. Y se lo podemos decir 10 veces. Y hasta que no corregimos al hijo o a la hija y a ver, ven para acá, ya te hablé y obedece. Es que lo hacen. Dios dice, porque su palabra es con... Así es mi palabra, la que yo envío, no regresará a mí vacía. Antes será prosperada para hacer aquello para lo que le envié. Es decir, cuando Dios habla, no habla por hablar. Fíjense. Porque entonces puede surgir una pregunta ahí. Entonces, ¿por qué unos creen y otros no creen? ¿Por qué hay quienes a la primera entienden el mensaje de la palabra de Dios y hay quienes después no? Y quizá escucharon lo mismo. ¿Por qué es que en congregaciones todos escuchamos la misma predicación? ¿Y por qué en unos se ve que Dios está obrando y por qué en otros corazones no? ¿Qué dirán ustedes? ¿Por qué es eso? Porque si la Biblia dice que cuando Dios habla, habla con autoridad y su palabra va a hacer lo que Él envió que se hiciera. No es por ahí. Porque en unos podría entrar, pero no es tanto eso. Porque en unos sí hace efecto y en otros no hace efecto, si es la misma palabra. Porque no estamos. Por eso es que sí entra, pero no del todo. Decía Adeli, porque no somos robots. Porque Dios nos da la capacidad de decidir. Eso no resta la autoridad de la Biblia. Por eso la Biblia dice en Romanos 1:16, ¿quién se sabe ese versículo? Romanos 1:16. Amén. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice, y está lleno de porqués, ¿no? Respuestas a algo. Pablo, si algo caracteriza el ministerio del apóstol Pablo, es que él servía a Dios. ¿No es así? Amén. El apóstol de los gentiles. Pero Pablo estaba sufriendo cárceles. Estuvo encarcelado más de 2 ocasiones. Pablo murió decapitado. Lo apedrearon. Lo latiguearon. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Y había quienes decían, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. ¿Dónde está tu Dios? Dice el Salmo 42, ¿no? Porque todos me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Estás enfermo? ¿Tienes que no tu Dios sana? ¿O a poco tu Dios no puede sanar? Claro que puede sanar. Pero Dios no me promete una salvación terrenal. No me promete una vida libre de problemas aquí en la tierra. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo en una cruz
muriendo por los pecados de los hombres, para que los hombres puedan estar con Él en el cielo. Eso es el Evangelio. Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Vayan ahí. Amén. Primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Miren cómo todo tiene conexión. Creyeron un día, escucharon el evangelio, lo creyeron. Decíamos aquí, doctrina correcta, creencia correcta, práctica correcta. ¿Está resumido en este versículo o no? Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Miren lo que pasa si no. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, Creísteis en vano. porque las obras no concordaban con lo que creían. Porque lo que se estaba haciendo, cuando lo que se hace no concuerda con lo que creemos, creímos en vano. Y permítanme hacer una nota muy importante aquí. No es que, entonces ya no soy salvo, mejor ya no voy. No, no es eso. Es que debemos de corregir lo que estamos creyendo y lo que estamos haciendo. Porque si perseveramos, dice, somos salvos. Si no, creímos en vano. Entonces hay que corregir, hay que poner especial atención en lo que estamos haciendo. ¿Con qué propósito? El propósito de corregir. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora sigue diciendo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió? Que Cristo fue muerto por nuestros pecados. ¿Ven por qué Isaías 55 tiene sentido? Ese mensaje viene de lo alto, viene de Dios. Es la palabra de Dios con autoridad para ejecutarse. Que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aunque Él es Dios, Él no vino a decir, bueno, yo no quiero sufrir esto, o no quiero ser crucificado, sí quiero morir, pero no quiero morir de esta manera. Se cumplió pie al pie de la letra cada profecía sobre Él. Y eso nos da un ejemplo a ti y a mí. Si la Biblia dice que se debe de hacer, se debe de hacer. Si la Biblia dice que no se debe de hacer, no se debe de hacer. El primer ejemplo es Cristo. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Seguimos en ese punto. Hebreos 5:8 dice: siervo. Amén. Y aunque era hijo, por lo que padeció, Amén. aprendió la obediencia. Amén. Y por eso es que Él dice: me decís maestro y decís bien. Porque Él realmente vino a enseñar la manera correcta de agradar a Dios. Y que sobre todas las cosas el ser humano tiene que poder obediencia a Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, de acuerdo a lo que estamos diciendo, entonces podemos decir, llegar a la conclusión que doctrina es la ejecución de la palabra de Dios dada con autoridad. Doctrina o doctrina bíblica, por así decirlo, es la ejecución de la palabra de Dios dada con autoridad. ¿Basado en qué? ¿Cuál es el versículo que leyó Anderson? Isaías 55, 11. Eso es lo que está enseñando ese versículo. La ejecución de la palabra de Dios dada con autoridad.
Amén. Isaías 55:11. Estamos en este punto de entonces cómo nosotros distinguimos una sana doctrina de una doctrina errónea. Amén. En ese punto estamos. ¿Cómo distinguimos? Entendiendo precisamente que el que ha dado su palabra es Dios. Y porque es Dios, entonces debemos de ejecutarla a través de la obediencia. Para entender un poco más esto, hermanos, y para poder determinar o llegar a la conclusión de si lo que me están enseñando o lo que estoy haciendo es una sana doctrina, la doctrina se puede clasificar de 4 maneras. Eso es para entendimiento, eso es para comprensión, para hacerlo un poquito más digerible, para hacerlo un poco más fácil de entender. La doctrina se puede clasificar de 4 maneras. Doctrina moral. Ahora permítanme darles una definición. Es el conjunto de costumbres o normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Para resumirlo, son todas aquellas normas buenas que regularán el comportamiento del cristiano. Eso es lo que sería. Buenas normas que regularán el comportamiento del cristiano. Ahora, vayamos a mirar en la Biblia ejemplos de esas doctrinas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Eso, por favor, una de mis hermanas, otra de mis hermanas, Hebreos 14, 12. Hebreos 14, 12. Antes de que lo vean, hermana, vea una pregunta. ¿Sigues bien ahí? Sí. ¿O acá hay lugar por si sí? ¿Carlos ves bien ahí? ¿Sí? ¿Ustedes van a saber bien desde ahí? Bueno. ¿Quiénes de ustedes saben que la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, el Buen Pastor, tiene un lema? ¿Amén? ¿Dónde Hebreos no tiene 14? Hebreos. Entonces yo me equivoqué al poner ahí. Ahora les digo el versículo. 12, 14. Entonces creo que lo invertí, 12, 14. Dios te pague, hermana Cristo. Hebreos 12, 14.
Pregunto una vez más, ¿quién de ustedes sabía que la iglesia, el Buen Pastor, a la que pertenecemos, tiene un lema? Amén. Solamente hermana Margot, hermana Raquel, ¿no? Ahora, al hablar de doctrina moral estamos hablando de esas normas que van a regular nuestro comportamiento, en lo que se va a basar en lo que hacemos. Ahora, ¿quién de ustedes tiene Filipenses 4:8? Amén. Amén, mi hermana Cris. Dice así para honra y gloria del Señor. Despacio, por favor, así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, Hasta ahí. ¿Qué doctrina moral aparece ahí? Verdadero, pero no conjugadas, sino que en definitivo, es verdad. verdad. Ese es el lema de la iglesia. Verdad. Amén. Todo lo honesto, Sería honestidad, honestidad. Amén. todo lo justo, justicia, Justicia. todo lo puro, Ajá. Sería santidad. todo lo amable, Ajá. Entonces sería, amabilidad. no se traduce como caridad. Ah, Amén. eso de caridad también es amor, ¿verdad? Ajá, amor. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Este es el lema de la iglesia. Estos son los principios morales que rigen a la iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, que el cristiano o el miembro de la iglesia, del buen pastor, debe de conducirse con toda verdad, actuar con toda y vivir con toda honestidad, practicando la justicia y la santidad y el amor o la caridad para con todos. Este es el lema de nuestra iglesia, basado en Filipenses Filipenses 4:8. 4:8. Verdad, honestidad, justicia, santidad y caridad. Ese es el tema, ese es el lema de la iglesia. Ahora, pero no es el único versículo que a los cristianos nos llama o que nos regula de forma moral del comportamiento. Ya tienen Hebreos 12:14. Amén. Amén. Otra hermana, aparte de la hermana Cristian, fuerte. Seguir la paz con todos. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuáles son los principios bíblicos ahí? Santidad, Ah, pero antes de santidad, paz, paz. Y santidad. Ahora, ¿se dan cuenta que cuando hablamos de la doctrina moral se refiere a todo eso que va a regular nuestro comportamiento? Todo lo que hacemos en todos los ámbitos. Yo espero en el Señor que nos dé tiempo de ir a un ejemplo práctico y que ustedes me ayuden a hacerlo para que sea más entendible. Hasta este momento sí me doy a entender con lo que, en este primer punto de doctrina. sí, amén. ¿Sí? La doctrina moral se refiere a todos esos principios que van a regular nuestro comportamiento, la manera en la que nosotros vivimos, con toda verdad. El cristiano entonces, por lo tanto, no dirá mentiras, ¿no? No dirá mentiras piadosas ni mentiras chiquitas. Es alguien que dice sí, sí, no, no. Pero que no dice después te digo o no sé. ¿Hiciste esto? Sí. ¿Hiciste lo que te mandé? No. Pero recuerden siempre con la oportunidad de corregir y volver a Dios.
Es alguien que se caracteriza por la honestidad, pero no la honestidad en el sentido que nosotros le entendemos. Ahí hay otra palabra que vamos a analizar: justicia, santidad, caridad, paz, santidad. Pasemos a al segundo tipo de doctrina, y es la doctrina normativa. Ahora, ¿cuál es esta doctrina? Principio que se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción. Principio para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción. Ahora, por poner un ejemplo muy práctico, son todas aquellas doctrinas generales. Y al decir generales me refiero a que todos tienen, que es en lo que basan, lo que creen, lo que hacen, pero que todos tienen. Por ponerles un ejemplo y ayudarles, a pedirles que me ayuden a completarlo. Por ejemplo, todas las doctrinas creen en el bautismo. ¿No es así? Todas. Todas las doctrinas creen en la oración. Con todas las denominaciones creen en la oración. ¿No es así? Todos practican el bautismo, todos practican la oración. ¿Alguna otra? A ver, hagamos lo participativo. Pongámoslo ahí, ofrendas, por ejemplo, ofrendas, es algo general, eso todos lo tenemos. ¿Alguna otra? ¿Hermana Bea? ¿Ayuno? ¿El ayuno? El ayuno. Todas creen que hay que congregarse. Ayuno, congregarse. Amén, hermana Bea. Sí, ahora sí, ya la pusimos. ¿Alguna otra? Congregarse, ¿alguna otra? Amén. ¿Alguna otra? Anderson. Todas tienen fe. Fe, por ejemplo. Todas hablan de la fe. ¿Qué más? Todas creen A ver. que Cristo murió. Bueno, ahí no tanto, porque sí hay unos que no, pero pongámoslo, todos creen en Jesús, ¿no? Aunque no todas de la misma manera. Todas creen en Jesús. ¿Alguna otra? Amén, hermana. Yo creo que piensan todas las doctrinas que van a decir ellos. Por ejemplo, hablando en ese sentido, la salvación. La sanidad, ¿qué crees que no todas practican sanidad? Te sorprenderías de unas que no creen en sanidad. Pero
casi todas hablan de milagros, lo dividen, por ejemplo. ¿Alguna otra? Amén. La oración ya está. ¿Alguna otra? La alabanza. La alabanza. Otra. Dos más. Pues yo pongo una, ustedes ponen otra. La cena del Señor. ¿Cuál? ¿Otra? Convivir con los hermanos. La comunión. La comunión. Amén. Eso es una doctrina normativa. Una doctrina normativa. Una doctrina general que todos tienen. Independientemente del movimiento, independientemente de lo que crean, independientemente, todas hablan de esto. Dice mi hermana Silvia Chévez, vigilar. Las vigilias, bueno, entraría, por ejemplo, en la congregación y en la comunión, porque no todos hacen vigilias, pero sí todas se reúnen, todas se congregan, todas tienen esa enseñanza de comunión. ¿Amén? Esas son las normativas. Tercer aspecto, vamos a ir un poquito más rápido. El tercer aspecto de doctrina es la doctrina distintiva. Como su nombre lo dice, es una que distingue. Si la normativa es una general, la distintiva es Como más específica. particular. Entonces, ahí para entenderlo mejor, estas ya la doctrina distintiva es esa doctrina que distingue, pero que ya es específica de alguien. Ahora, quiero hacer una nota bien importante y espero darme a entender. La Iglesia del Buen Pastor tiene esas 4 que vamos a ver. Pero el hecho de que tengamos una doctrina distintiva no quiere decir que es antibíblica. ¿A qué me refiero? Que el hecho de que nosotros hagamos cosas diferentes a los demás no es porque esa doctrina, para distinguirnos de los demás, decidimos ponerla fuera de las Escrituras. Porque entonces el versículo que les dije, que tomamos como base de doctrina, Isaías 55:11, entonces nosotros estaríamos violando ese principio. Porque dice el apóstol Pablo, ¿a quién quiero persuadir? ¿A los hombres o a Dios? ¿A quién quiero agradar? ¿A los hombres o a Dios? Y cuando él comienza todas sus cartas, dice él, Pablo, apóstol ¿de quién? De Jesucristo, para la gloria, para el servicio, que me tuvo por digno. Y Pablo, entonces, él dice a los filipenses en el capítulo 1, porque para mí el vivir, ¿sí me doy a entender? Por eso es que comenzamos con la moral. Porque al entrar a la distintiva, nosotros tenemos una doctrina distintiva no porque hayamos creado distinciones para diferenciarnos de otros. No. Porque si no fuera doctrina de hombre. Exactamente, hermano. Usted resumió lo que yo quería resumir al final. Es doctrina de hombres cuando el hombre saca a Dios de la ecuación y hace lo que el hombre quiere. ¿Me voy a entender?
Por eso esa nota tan importante. El hecho de que tengamos una doctrina distintiva no quiere decir que buscamos agradar a los hombres o complacer a los hombres. Nos distinguimos de otros porque, como vamos a ver en el ejemplo que quiero que abordemos, la Biblia llama a distinguirnos, a diferenciarnos, pero no basados en nuestras creencias o en nuestros deseos, sino en lo que la Biblia enseña. Ahora, la doctrina distintiva, si ya me di a entender, es, nosotros practicamos la oración, sí, igual que todos, pero la oración amén. Practicamos el bautismo igual que todos, pero el bautismo amén. Bautismo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Ahora ayúdenme a completar. El atavío. Nuestro atavío honesto. Porque no solamente nos ataviamos de manera específica, de manera honesta. Ahora otro. Otro. Por ejemplo. La palabra es la misma. Amén. La palabra es la misma. ¿Verdad? No cambia, pues. Amén. Predicación. El cubrirse va en el atavío. Amén. Sí, el cubrirse, amén. Ah, predicación, fíjense cómo es muy importante lo que dijo la hermana Anita. Predicación de las sagradas y esto lo voy a decir con todo respeto. ¿Qué es lo que les hemos pedido que traigan al templo cuando vienen a alabar a Dios? Su Biblia, seminario, y en el caso de los estudios, un cuaderno para anotar. Hay lugares donde se ha sustituido la palabra de Dios por otros libros y se toma como regla de fe o como autoridad de su predicación otros escritos. Por ejemplo, el libro del Mormón, o como su guía de Atalaya. No, nosotros predicamos las escrituras. O en la Iglesia Católica el libro defiende tu fe. Por ejemplo, o el catecismo, ¿no? Nosotros en las escrituras ahí tenemos la palabra de Dios, la autoridad de Dios. Si en algo tenemos que meditar es en la palabra de Dios. Sí, quizá en algún momento nos apoyaremos en algunas cosas, pero simplemente será eso, un apoyo, nunca la base. Nunca la base. ¿Amén? Ahora, la alabanza, por ejemplo, que la doctrina distintiva, la alabanza, ¿cómo entraría? Ya lo dijo hermana. Alabanza. Vocal. O pudiéramos poner sin instrumentos mecánicos, porque aún este órgano que Dios nos dio es un instrumento. A capela. Amén. Así como a capela, vocal, sin instrumentos mecánicos. Amén. ¿Alguna otra? Nosotros celebramos la cena del Señor. Símbolo, cuerpo y sangre, ¿no es así? Por la Escritura nosotros entendemos que ese pan y esa copa son solamente
símbolos, que en su momento cuando es consagrado es el símbolo del cuerpo. No decimos que hay una transubstanciación, que se volvió el cuerpo literal, no, es un símbolo, porque el cuerpo literal fue crucificado hace 2000 años. Eso solamente es un símbolo. Amén. Ahora, ¿alguna otra, hermanas? El aceite. Por ejemplo, la unción o ungimiento. Ungimiento con aceite. ¿Por qué? ¿Porque el aceite sana? No, el aceite es un símbolo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, ¿no? Y úncale con aceite. Eso dice en la Escritura. ¿Sí? Así es, de todo lo que tenemos que hacer tiene que estar basado en la Escritura. Y si no es así, entonces estamos enseñando mal. Que todo se hace en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hay principios. Colosenses 3:17, ¿quién se sabe ese versículo? Todo lo que dais, Amén. Y todo lo que hacéis, sea de hecho o de palabra, hacerlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Esa es nuestra base. Bueno, ¿sí me doy a entender ahí? Amén. Amén. Ahora, por ejemplo, en cuanto al saludo, que es un tema que no hemos visto ahorita, todas las iglesias se saludan, ¿no? Pero no con el ósculo santo. No, entonces nosotros tenemos como doctrina bíblica y distintiva el saludo con ósculo santo. Así literalmente lo dice la Biblia. El ósculo es un beso. Ahora, hay denominaciones donde se dicen pasa dos. Está bien. Nosotros hemos tomado la manera en que Pablo saludaba a la iglesia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes miren las cartas paulinas y así dice, ¿no? Así saludaba y así se despedía. Amén. La gracia y la paz sea contigo. Por eso es que cada vez que los veo les digo gracia y paz de Cristo. Porque así lo enseña la Escritura. No es porque hay estos hermanos de México. No, todo es bíblico. Después cuando entremos al tema del saludo con ósculo santo van a ver por qué. ¿Han visto cómo saluda al hermano Efraín? ¿Sí? Hay una explicación para eso. Y es la manera en que nosotros debiéramos de saludarnos. Pero quizás ahorita no hemos hecho mucho hincapié porque no hemos llegado a ese tema. Pero cuando lleguemos a ese tema y entonces lo comprendamos, yo espero que todos nos saludemos de esa manera. ¿Amén? Pero hasta ese momento, bueno, Cuando no está mal la decir pandemia. aquí. Cuando desaparezca la pandemia. También, porque se entiende que ahorita por pandemia y por higiene, bueno, nos saludamos. Lo correcto es que mi hermana siempre ha puesto alcohol ahí, es que antes de saludarnos unos a otros, nos tomamos alcoholito y higiene. Amén. Entonces, estamos aquí. La cuarta doctrina. Ahora, no quiten o no dejen de lado que todas las doctrinas tienen que ser bíblicas. Tienen que estar basadas en la Escritura. Pero esta cuarta doctrina, la doctrina argumentativa, por ponerle un nombre para hacerlo más entendible, es literal. Cada una de las doctrinas, pastor, tiene una cita
Sí, no más que para ahorrar tiempo, los vamos a poner después para que ustedes vean. Porque si se fijan, oración de rodillas aparece, ¿no? O sea, tiene, nada más que ahorita estamos simplificándolo un poquito. La argumentativa pudiéramos llamarla, o literal, se refiere a lo que el versículo, o lo que el texto dice. Eso es la doctrina. Por ejemplo, por ponerles unos ejemplos para ir un poquito más rápido al ejemplo, la unicidad de Dios. La unicidad de Dios. ¿Quién sabe qué es unicidad? ¿Nosotros somos unicitarios o unitarios? ¿Amén? Quique, ¿nosotros somos unicitarios o unitarios? ¿No? Ahora, unitario quiere decir que se compone de varias partes. Exactamente. Unicitarios es uno y único. Uno y único. ¿Dónde sostenemos esa doctrina en el Antiguo Testamento? Ese versículo se lo deben de ese grábenselo. ¿No? ¿Dónde aparece ese versículo? Cuando dice unigénito. No. En el Antiguo Testamento les ayudo un poquito. Deuteronomio. Les ayudo un poquito más. Deuteronomio capítulo 6. Ven a ver quién llega primero. Oye Israel. 4. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. San Marcos 12:29, si no me equivoco. A ver quién llega primero ahí. Vamos a después hacer como una conferencia entre hermanos y hermanas. 12:29, ¿qué dice? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. San Marcos, dicho por Jesús, el primer mandamiento es Jehová, o dice él, el Señor nuestro Uno es. El Señor nuestro Dios uno es. habla de un unitarismo. No, ¿verdad? Habla de unicidad, uno y único. Y varios versículos lo respaldan. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Cuál es la doctrina que aparece ahí? Primera de Juan 3:4. ¿Quién llega primero ahí? ¿Ven? ¿Ya lo tienes? ¿Qué dice? Punto para los varones. No Juan, Primera de Juan. Son de las últimas cartas. Primera de Juan. Primera de Juan. Esa es Juan. Está más atrás de la casi llegando a Apocalipsis. Le quitamos el punto. Sí, primera de Juan 3:4. Amén. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál es la doctrina que aparece ahí?
doctrina del pecado. Y proponer primera de Juan 3, 4. Y esto lo hacemos simplemente para que vean que todo está basado en la Biblia. Vayamos un poco más rápido. La doctrina de la salvación, doctrina del infierno, doctrina de obras muertas, doctrinas ya como tal las enseñan los versículos. Amén. Gracias a Dios llegamos hasta ahí. Proverbios 26, 16, una de mis hermanas, o uno de mis hermanos, a ver quién se llega a ese punto. 26, 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Amén. Fíjense lo que ese versículo está diciendo, para cerrar esta parte de las 4 divisiones de la doctrina, las 4 formas en que podemos estudiar la doctrina. En su propia opinión, El perezoso es más sabio el perezoso es más sabio que 7 que que sepan 7 que le están aconsejar. dando un consejo. ¿Qué es lo que está diciendo? Y yo espero que estas palabras, hermanos, se claven en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Saben por qué a veces no distinguimos la sana doctrina de la doctrina errónea? Nuestra hermana Vicky hace rato dio la respuesta de cómo nosotros podemos distinguir, decía nuestra hermana, leyendo, conociendo. Pero ¿saben lo que este versículo está enseñando? ¿Por qué nosotros no distinguimos la sana doctrina de la doctrina incorrecta? Y de acuerdo al versículo, entonces a eso se le llama. El versículo que acaba de leer nuestra hermana. Exactamente. ¿Por qué? Por nuestra pereza. ¿Por qué en nuestra vida a veces las promesas de Dios no se cumplen? Por nuestra pereza. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Al leer uno adquiere conocimiento. Exactamente. Que era lo que decíamos, doctrina, creencia, práctica, se vuelve redundante. ¿Por qué seguimos batallando con nuestro mismo carácter? ¿Por qué lo que nos ocasionó problemas hace unos meses y que deberíamos de haber aprendido sigue ocasionándonos problemas hoy? La Biblia le llama por nuestra pereza. ¿Por qué? Porque en una primera instancia no tomamos un tiempo para leer. Y eso nos lleva a que no tomemos un tiempo para orar. La Biblia dice orar sin cesar. Y eso no quiere decir que no vayas a trabajar y que te quedes a orar, que no comas. No dice eso. Dice que el cristiano buscará cualquier pretexto para orar. Y permítanme ponerles un ejemplo. Ustedes, muchachos, todavía no lo experimentan, pero cuando lo experimenten van a saber a qué me refiero. Cuando uno se enamora y no puede estar presencialmente con su amor, busca cualquier pretexto para saber de él. ¿No es así? Estoy trabajando y no me dejan sacar el celular, pero apenas salgo a desayunar y lo primero que hago, ¿qué es? Buscar un mensajito. ¿Cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Ya esto? Y terminé de comer y ya sé que me voy a una hora a desconectar. Ya voy a comer, cuídate. Así debiera de ser con Dios.
Así debiera de ser con Dios. Si amamos a Dios, si estamos enamorados de Él. Lo cierto es que en eso todos flaqueamos. En eso todos batallamos. Pero si le pedimos a Dios que Él comience a trabajar en nuestros corazones, los primeros asombrados vamos a ser nosotros, porque a raíz de que pase el tiempo vamos a decir, hoy no hice esto. Y en otro tiempo ya lo hubiera hecho. Y entonces vamos a entender que es por nuestra relación con Dios, nuestra exposición a su palabra, que Él va transformando día tras día. A veces nosotros no nos vamos a dar cuenta. Es como el niño, cuando tú estás con tu hijo, tú no ves que creció 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, hasta que llega el momento cuando te das cuenta que ya no le queda el pantalón. Ya creció. Así es la vida cristiana. Amén. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando pasamos tiempo con Dios, llegará el momento en que nosotros nos demos cuenta, ya no peco en esto. Ya no me llama la atención este pecado. Ya no ofendo a Dios de esta manera. Y eso debería de motivarnos a buscarlo más, a buscarlo más. Ya tenemos más seguridad de decir que nos vamos con Él cuando Él ve. Exactamente. Ya no estamos, oye, pues yo no sé si... No, porque la salvación es cierta. Y cuando uno es salvo, uno puede ver a Dios trabajando en su vida. Y uno no dice, yo soy salvo y voy con Cristo por ego, por jactancia, por vanidad. No, sino porque podemos sentir y mirar a Dios trabajando en nuestras vidas, transformándonos cada día. Gloria a Dios. Ahora, vayamos a la práctica. Díganme qué hora es para ver si podemos hacerlo. Faltan 10 a las 9. Dejémoslo aquí. De verdad, se dan cuenta, y yo le doy gracias a Dios por algo. Terminemos aquí. Pero se dan cuenta que cuando la palabra de Dios nos cautiva, el tiempo No se siente. es lo que menos nos preocupa. Pero también no vamos a ser negligentes. Pónganse de pie. Y leamos de manera alternada ese pasaje con el que iniciamos. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5 ahora. Cantamos, leemos todos juntos el 5 y después oramos para darle gracias a Dios y pedirle que Él sea el que nos instruya cada día. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios de manera alternada. Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, hazlo, cumple tu ministerio. Oremos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor mío, Dios mío. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Porque sin tu palabra, Señor, cada uno de nosotros estaría expuesto a nuestros propios pensamientos para agradarnos a nosotros mismos. Tú sabes que deseamos agradarte, Señor, que deseamos estar en tu voluntad. Y tú nos has dejado tu palabra como la única guía, como la única regla de fe, que nos llevará a servirte de manera correcta,
a creer de manera correcta, para vivir de manera correcta. Por eso te pido, Señor, que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones. Y que tú, Señor Jesús, pongas en nosotros nuestra hambre por tu palabra, por tu presencia. Señor mío, gracias por la vida de mis hermanos aquí reunidos, de aquellos que pueden mirar esta transmisión, que de igual manera sus corazones sean edificados. Señor, despídenos en paz. Guárdanos de cualquier peligro. Y si tú nos permites un día más de vida, sea para tu gloria, sea para tu honra, con la esperanza de un día estar contigo en la eternidad. Gracias, Señor mío. Bendito sea tu nombre, oh Señor Jesús, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Y sin más que añadir, yo me despido, deseando que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo sea en sus corazones. El Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Que la gracia y la paz de Dios sean con cada uno de ustedes. Amén. Vamos a leer nuestras Biblias y vamos a leer Salmo 100. Sí. Salmo 100, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, del 1 hasta el final, todos juntos. Cantad alegres a Dios, Habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabad y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios bendecimos a nuestras hermanas que se conectaron este día. Bendecimos a nuestra hermana Silvia Chévez, a nuestra hermana Carolina Ponce, a la hermana Ana Morán, a Alfredo Lucas, a Dios Señor. Bendecimos a nuestra hermana Silvia Báez, a nuestra hermana, a Perita de Lobos, Israel Aparicio, a Leonardo Ángel Cruz, Libertad Díaz. Gracias por Dios, se ha juntado. Amén.